Dios les bendiga, hermanos. Gracias por el privilegio de sintonizarnos. Tenemos que tener claro en la mente natural que no es el pastor el más fiel representante de Cristo sobre la tierra, ¿verdad? Debería de ser así, pero desgraciadamente nuestra condición humana siempre está en grande conflicto por múltiples razones. Así es que Dios en su misericordia lo escoge a uno no por ser el mejor, sino por ser el más imperfecto, ¿verdad? Pero bueno, es consuelo esto, ¿verdad? Si un burro trasladó a Jesús en una de las entradas más apoteósicas y triunfales que Jesús hizo en sus tiempos en que estuvo sobre la tierra, pues yo creo que uno también como ministro de la palabra puede trasladar la información. Y yo creo que ese burro no fue salvo. Ese burro fue usado oportunamente. Así es que véame usted desde esa perspectiva y no pretenda ni espere que yo sea con el nivel de perfección que usted esperaría. Todos tenemos defectos, todos tenemos talones de Aquiles, todos tenemos en el proceso de restauración. Entre más se va uno restaurando, más va descubriendo uno su condición de bajeza. Vamos a orar, porque con todo y que no seamos dignos, con todo y que no seamos capaces, con todo y que no seamos lo que la gente espera que seamos, aún así el que nos escogió es Cristo, o sea, el que nos llamó es Él. Él, el Dios Todopoderoso, nos escogió, nos eligió y ha dejado al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos haga depender de la Escritura. Y esa dependencia de la Escritura en un momento dado provoque que la sangre de Cristo esté continuamente siendo rociada sobre nuestras vidas para llegar a la estatura del varón perfecto. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias en esta hora, porque a pesar, Señor, de mi condición, tú eres bueno y fiel, y me permites, Padre, participar sembrando la semilla de tu palabra. Gracias, Señor eterno, gracias, Dios Todopoderoso. Ahora te ruego, Padre, que nos perdones en el nombre de Jesucristo, para que todo aquello que tenemos nosotros que a ti no te agrada no sea un obstáculo, Padre, para que la palabra, que es espíritu y es vida, encuentre acomodo en nuestro espíritu, y de esta manera, Padre, podamos fluir en nuestra alma con la unción poderosa del Espíritu Santo para dar fruto agradable delante de ti. Perdónanos, pues, Señor, en el nombre poderoso y misericordioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que estaba yo viendo algunas cosas interesantes, porque hemos estado, y hoy miércoles nos reunimos con los hermanos que están viniendo para que platiquemos, para que nos reunamos con el propósito de hablar de parusía, de episinagoge, del tiempo de la apostasía, de hablar de ese tiempo de la revelación del hombre de pecado, el hijo de perdición, para hablar sobre el período del arrebatamiento y cómo un grupo será transformado y llevado a la presencia de Dios, los que sean hallados dignos. Eso solo Dios lo sabe, aunque uno también sabe cómo anda, ¿verdad? Por eso yo empezaba diciendo que mi condición no es la óptima, ¿verdad? Y si hay alguien que tiene una condición óptima, pues dele gloria a Dios, ¿verdad? Solo con la salvedad que aquel que quiere estar firme, mire, no caiga, dice 1 Corintios capítulo 10. Aquel que quiere estar firme, mire, no caiga. Es importante que tengamos presente todo el tiempo que nosotros como seres humanos somos frágiles, ¿verdad? Allá en 1 Corintios 10, 12 dice el apóstol Pablo, mire, aquel que cree estar firme, mire que no caiga, porque nosotros nos deslizamos continuamente dejándonos llevar por los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida. Por eso hay un abogado a la diestra del Padre,
Y por eso es que nadie tiene o está autorizado para criticar, para señalar o para exigir que las personas actúen o se comportan de acuerdo como él tampoco lo hace, pero que está muy bien, somos muy dados a darnos cuenta cómo funciona alguien o cómo no funciona. Eso es parte, digamos, de nuestra bajeza almática, porque realmente nuestra condición tendría que ser que el que tiene misericordia actúa con misericordia. El que tiene con limpio corazón no critica, no señala, no acusa. El pacificador trata en todo momento no de hacer contubernio con los errores de otro, pero sí, si se da la oportunidad, tratar por todos los medios de ser y de facilitar aspectos bíblicos o escriturales que puedan en un momento dado sostenerlo a uno. Y por supuesto el manso y humilde de corazón que tiene continuamente paz en su alma. Hemos estado hablando, como les seguía diciendo, de que esperamos, pues, según los elementos escriturales, a la luz de la teología contemporánea y según todos aquellos que reciben revelación de parte de Dios, que el tiempo del levantamiento de la iglesia es un hecho inminente. O sea, es inminente. Y ahora sabiendo que la iglesia en pleno sube a un estrado, lo que se llama el bimá o el bemá. Recuerde que el bimá o el bemá es una estructura griega que se usaba para premiar, para galardonar a los que eran vencedores. O sea, el bimá o el bemá en la cultura griega no era para juzgar ni para acusar, sino que era para galardonar. Entonces, alguien subía al bimá y era galardonado. Si no recibía galardón, pues regresaba a la competencia en oportunas y futuras competencias, ¿verdad? Pero el que encontraba y daba un nivel, digamos así, el primero, segundo y tercer lugar eran premiados y entraban a palacio a disfrutar de las fiestas de la realeza, mientras que el del cuarto lugar para abajo tenían que regresar a mezclarse con el vulgo, con el populacho, diríamos, hablando de un buen chapín, para prepararse para próxima oportunidad para ver si daban la talla. Que quede claro, la iglesia sube en pleno y hay un tribunal, no para juzgar, para galardonar y a otros para darles otra oportunidad de galardón. Esto lo vimos ahí en 1 Corintios capítulo 3, no se le olvide, del 7 en adelante, el 16 creo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque hemos tenido la idea de que es un juicio el que nos vamos a enfrentar. No. Vamos a estar delante de Cristo y cada quien va a saber interiormente cómo está. Porque el levantamiento de la iglesia va a ser una parusía, o sea, va a ser súbito. Toda la iglesia sube y Cristo Jesús nos toma a sí mismo, no para señalarnos, no para juzgarnos, no para acusarnos. Por eso ella dice en el capítulo 8, 28, ninguna acusación, ningún señalamiento hay para los que están en Cristo Jesús, pero no pueden alcanzar los beneficios. Recuerde entonces que un galardón, el galardón se le va a dar a todo el que en el tiempo de su vida sobre la tierra agradó a Dios o hizo, mejor dicho, lo que la palabra establece. Han habido traslados, hermano. Yo estaba viendo aquí traslados de diferentes personas. Fueron traslados horizontales, ¿verdad? Este traslado va a ser un traslado vertical. O sea, en la venida en misterio, el Señor se queda en el cielo y nosotros subimos a encontrarnos con Él. En la segunda venida, cuando todo ojo le verá, o sea, al final de la gran tribulación, Él desciende a la tierra. O sea, la primer venida es, digamos así, en misterio. O sea,
solo el grupo selecto de los que han recibido a Cristo, aunque estén en pecado, aunque estén en la condición que estén, todos subimos al tribunal de Cristo. Unos para ser galardonados porque son reconocidos como dignos y ser trasladados en un abrir y cerrar de ojos al reino del Señor, a celebrar las bodas del Cordero en lo que la tierra está en gran tribulación. Esta es la semana 70 de Daniel, que le fue revelado a Daniel, que a su vez Daniel había leído en el profeta Jeremías, y en el capítulo 9, Daniel, en los primeros capítulos dice Daniel, bueno, como que llegó el tiempo, o leámoslo mejor, para que, como estamos aprendiendo, la idea de reunirnos a estas horas no es para sentar puntos doctrinales, ¿verdad, hermano? Sino para leer la Escritura y darnos cuenta y afirmar nuevamente que la venida de Cristo es un hecho inminente, o sea, inminente. La tierra no se termina. La iglesia, todos los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, son engendrados de Dios. O sea, en otras palabras, oiga lo que voy a decir, porque suena así como bien fuera de lo humano. Pero bueno, es un mundo espiritual en el que estamos, los que hemos recibido a Cristo. Es más, ya no tenemos vida biológica, sino tenemos vida viviente. Viviente quiere decir que nuestra vida, afirma la Escritura, está escondida con Cristo en Dios. Es más, dice que a la diestra del Padre está Jesucristo para que usted y yo vayamos confiadamente al trono de la gracia. Esto es un mundo espiritual, es un mundo que sale del ámbito natural. Como volvemos a repetir por cuarta vez en lo que va de la semana pasada y estas cosas solo pueden asimilarse espiritualmente, porque el Espíritu Santo que está en mí me afirma, me confirma que esto es una verdad escritural. Estas cosas deben de discernirse, entenderse, asimilarse, comprenderse, o deben de explicarse solo espiritualmente por el Espíritu Santo. Es un mundo espiritual, no es un mundo natural. Entonces, en el capítulo 9, el profeta Daniel dice en el verso 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Yahweh al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto lo puede encontrar usted en Jeremías, en el capítulo 29 de Jeremías, verso 10. Apúntelo para que usted confirme. Mire pues, usted confirme la Escritura. Dice que la fe viene por oír palabra, por supuesto con sencillez y humildad, ¿verdad? No en actitud altanera, prepotente, autoritaria. Está bien, pues, recháceme a mí, pero a la palabra no la rechace. ¿Ah? Porque la palabra, aunque salga de este vaso imperfecto, es inspirada por Dios. Jeremías 29:10. Ahí Jeremías, en otros versos también, pero aquí narra que Israel estará cautiva 70 años. Y se recuerda a Daniel y dice Daniel, como que llegó el tiempo. ¿Ah? Y entonces Daniel levanta aquel clamor y aquella oración tremenda hasta el verso 16 del capítulo 9, en el cual él reconoce la condición en la que están los de Israel. O sea, hoy vamos a ver el capítulo 10, 11 y 12 de Daniel, y si Dios nos lo permite, vamos a ver también algunos capítulos de Apocalipsis, ¿verdad? Y el capítulo 24 y 25 de Mateo. Yo sé que es mucha Biblia, pero mire, hermano, ya estamos grandes. ¿Ah? Ya estamos grandes, ya somos evangélicos viejos. Un evangélico es viejo con 2 años de estar yendo a la iglesia. Ya ha oído tantas veces que Jesucristo es el Señor. Pero ¿por qué salió Daniel en la plática? Porque Daniel, cuando está hablando en el verso 24 del capítulo 9, Daniel habla algo interesante, ¿verdad?
Si lee usted los 12 capítulos de Daniel, se va a dar cuenta que los 5 primeros capítulos, 6 primeros capítulos narran una situación, él la narra cósmica, pero que se está dando en la tierra. O sea, lo que Daniel está viendo es algo que ya empezó a darse, porque la cabeza de oro del capítulo 2 de Daniel es Nabucodonosor. Acto seguido, todo lo que Dios le revela a Daniel se cumple. Daniel ya no lo vio. Daniel solo vio Babilonia, vio a Darío, vio a Ciro, a Artajerjes, pero de ahí ya no vio a los demás reyes medopersas que tomaron el poder. ¿Recuerda usted de aquello en la pared? Mene, Tocalu Parsin. Entonces el Señor te ha hallado falto. Ahorita vienen a pedirte el reino, y cabal, en ese momento están entrando los medos y derriban a los babilonios. O sea, todo lo que Daniel habló se cumplió. Hoy lo vemos y lo leemos que se cumplió. Primero estuvo Babilonia, ahí pasó también Daniel. Pero cuando aparecen los medos persas y aparecen los griegos y aparecen los romanos, ahí Daniel ya no lo vio, pero lo profetizó. O sea, ¿por qué digo esto? Porque la palabra es espiritual. O sea, estos profetas hablaron de acontecimientos que vendrían a futuro. Ellos no los vieron, pero los anunciaron. Entonces, aquí hay algo importante. En el capítulo 9 de Daniel, los versos 24, 25 hasta el verso 27, habla Daniel sobre el trato que será sobre Israel. Esto es bien interesante porque yo estuve mucho tiempo, hermano, bien confundido. Y ahora lo confieso porque y sé que había interpretado mal la Escritura, y estuve rogándole a Dios que, a pesar de mi condición, y de no caerle bien a muchos, que me abriera el entendimiento, porque yo quería entender realmente cómo eran los últimos tiempos, y Dios me abrió el entendimiento, y todos los 9 capítulos anteriores de Daniel están dirigidos a Israel. O sea, la semana 70 de Daniel, que habla el verso 24, 25, 26 y 27 del capítulo 9 de Daniel, es para Israel el trato. Es para Israel el trato. La semana 70 de Daniel, acuérdese usted que aquí hay una narración, vamos a leerla. Dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bueno, esto aún no se ha dado. Esto se va a dar en la semana 70 de Daniel, o sea, en los 7 años de tribulación. Esos 7 años de tribulación va a ser un trato directo para Israel. Y antes de que ese trato se dé para Israel, la iglesia, que no tiene parte ni parte en esos 7 años, es levantada. De ahí la importancia. Todavía estamos sobre la tierra. El levantamiento de la iglesia, la parusía, es inminente. Estamos a tiempo de ordenarnos. Estamos a tiempo de entender que nosotros podemos, con la ayuda de Dios, a la luz de la Escritura, y por la enseñanza que se da, ¿verdad? Porque las enseñanzas lo que pretenden es orientar nuestro entendimiento. ¿Se recuerda usted lo que vimos el día domingo? ¿Se recuerda lo que vimos el día domingo? Esos versos del día domingo fueron interesantes. Estoy hablando, bueno, primero, cuando empezamos, que el Señor me movió interiormente con el propósito de que despertáramos, que esa actitud, y fíjese que yo así lo veo. Estoy de acuerdo, pues, ¿verdad? Yo vengo a escuchar palabra, y hasta que la palabra termina, nos deberíamos de ir. Pero si las cosas pasan de determinada hora, la gente empieza a irse. ¿Qué quiere
quiere decir eso? Quiere decir que la gente, no que no le interese, pero no sabe exactamente qué es lo que está pasando. No logra comprender la dimensión de que una palabra puede quebrar interiormente ese cerrojo que nos mantiene a nosotros en una actitud de visión terrena. La palabra, cuando el Espíritu Santo nos la da, nos abre el entendimiento. Entonces hablamos sobre la importancia, se recuerda, de que todos nosotros deberíamos, con nuestro máximo esfuerzo, porque esto es personal, esto es de carácter intransferible. Hablamos como Pablo, siendo el perito arquitecto de la iglesia, él se pone ese título, él fundamentó todo lo que habló, fue apoyándose en Cristo Jesús, o sea, todo lo que él habló. Y este Pablo, haber hecho esto es como consecuencia. Recuerde que en el capítulo 9, en el capítulo 23 creo que es, hay tres narraciones en Hechos de los Apóstoles donde Pablo habla de su conversión. O sea, Pablo reconoce que el Espíritu Santo hizo en él una obra de arrancar todo conocimiento humano, o sea, toda tendencia humana que él había aprendido en teología. Él era fariseo de fariseos. Estamos hablando de Filipenses capítulo 3. Cuando hablamos ahí, vemos a Pablo narrando. Él, para edificar sobre Cristo, tuvo que hacer un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Miren, hermanos, nosotros tenemos un conocimiento superficial. Cuando el Espíritu Santo no nos da a conocer la verdad, es superficial el conocimiento. Cuando el Espíritu Santo no nos da a conocer la verdad, es un conocimiento superficial. No es un conocimiento profundo de la Escritura. Cuando digo profundo, no es que sea algo que no todos entienden, no. Cuando digo profundo, quiere decir que entra a las fibras más internas de nuestra mente, de nuestra alma, y nos hace convictos de la Escritura. Cuando digo profundo, me refiero a eso. Cuando hablo de madurez, estoy hablando de que yo le doy a un punto escritural toda la importancia que tiene. Yo voluntariamente le doy la importancia que tiene porque estoy buscando en ello una orientación de orden espiritual. Por eso Pablo, cuando en el capítulo 3 de 1 Corintios dice: conforme a la gracia de Dios que me fui dada, yo como perito arquitecto, o sea, edifiqué sobre Cristo. Y Pablo, para hacer eso, tuvo que hacer un esfuerzo voluntario, porque veamos en el capítulo 3 de Filipenses. Yo le dije a usted que hay traslados horizontales. Por ejemplo, Felipe fue trasladado horizontalmente. Ezequiel también fue trasladado horizontalmente. Enoc fue trasladado verticalmente. Elías fue trasladado verticalmente. Pablo también, según de Corintios 12, fue trasladado verticalmente. ¿Y por qué Pablo fue trasladado así? Porque Pablo edificó sobre Cristo e hizo una confesión. Todo lo tengo por... Hay unas versiones bien tremendas, pero dice: todo lo tengo por basura. Mi propósito es ganar a Cristo. Y esta actitud es como Elías, como Elías, ¿verdad? Elías en todo momento se plegó a la instrucción de Dios, y plegarse a la instrucción de Dios le liberó de un montón de opresiones que se presentaban. Recuerde que el profeta Elías, cuando aparece Elías, se establece un periodo de gran adversidad, de gran dificultad, en la cual un rey de Israel estaba con una mujer idólatra a todas luces, gobernando prácticamente, y se le opone Elías con la palabra. Esa oposición de él provocó una aversión y una enemistad franca con esta mujer. Y eso provocó que
que el hombre era un hombre temeroso. ¿Se recuerda usted allá cuando se mete a una cueva y le da un cuervo, le da de comer pan, una torta de pasas para darle energía para caminar 40 días y 40 noches? O sea, estas experiencias espirituales que ellos tuvieron fueron tanto del agrado de Dios que Dios lo levantó. Es como de Enoc también. Este hombre caminó con Dios, pero antes de eso no dice que haya caminado con Dios. Parece que sus últimos años él caminó con Dios, agradó a Dios y Dios se lo llevó. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, él era un fariseo de fariseos. En cuanto a la ley irreprensible, mire usted el nivel que el hombre tenía. Y Pablo cuando estoy hablando de gente que teniendo conocimiento académico, intelectual, teológico, él eso lo tiene en poco. Miremos Filipenses capítulo 3 para que nos orientemos de qué estoy hablando. Porque yo quiero, cuando el Señor nos presente delante de Él, pues ser hallado digno. Aunque le leí la vez pasada en 1 Corintios capítulo 3 verso 7, que dice claro, todos los ministros primarios son colaboradores de Dios, mientras que todos los que son santos, los que han sido previamente conocidos por Dios, han sido llamados, estos que son llamados para ser santos, o sea, para ser apartados por la convicción de la palabra, estos son edificio de Dios, labranza de Dios, mientras que los 5 ministerios, todo el que enseña, y forma parte de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, estos son colaboradores de Dios. Ellos no van a... ellos deben de regresar a la tierra. No es el punto, pero yo lo que quiero que vea es que todos los ministros debemos de ver cuál fue la actitud de aquellos que fueron hallados dignos por Dios, con el propósito de que en el tiempo de gran adversidad y en el tiempo de dificultad podamos presentarnos a Dios. Mire, ahorita lo más que nos puede pasar duro es que un ser querido parta a la presencia de Dios y va a la presencia de Dios y ya tuvo su bimá y él va a venir cuando venga el Señor. Cuando el Señor venga con todos sus santos, Él va a venir ahí. Es más, cuando el Señor esté en su bimá, todos nuestros seres amados que partieron con el Señor van a estar y los vamos a ver. Esto va a ser una experiencia, yo ya lo logré entender por misericordia de Dios. Vamos a subir yo voy a saber cuál es mi condición. O sea, uno a sí mismo no se engaña, porque recuerde lo que dice 1 Corintios capítulo 2. Lo que conoce realmente al hombre es el espíritu del hombre que hay en él. El alma es negociadora, el alma es contuberniosa. ¿Será que existe la palabra contuberniosa? Pero el alma sabe negociar, pero el espíritu, como es delegada de Dios, en el espíritu es donde yo me enfrento a mi realidad. En el alma todo lo justifico. En el alma yo sé cómo tienen que actuar todos, ¿verdad? El pastor tiene que actuar así, ¿verdad? Yo solo sé cómo tiene que actuar él, pero yo no, solo él, ¿verdad? Entonces estamos viendo siempre que la gente actúe como nosotros intuimos que debe de actuar. Pero regresemos con Pablo a Filipenses capítulo 3. Mire lo que dice el verso 1 del capítulo 3 de Filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, con minúscula, servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque dice en el verso 4 de Filipenses 3, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Quiero que ponga atención, porque los atributos teológicos que él tiene y la genealogía, o sea, la familia de él que eran fariseos, y le dan un nivel a él bastante elevado. Le dan un gran nivel a él.
dice Pablo, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, escuche, en la carne. Ponga atención, dice Pablo, yo también tengo de qué confiar en la carne, porque en la carne yo, si alguno piensa que puede confiar en la carne, yo más que todos, dice Pablo. Oiga, en la carne, circuncidado, es decir, esas son exigencias religiosas. Mire cómo dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en ley, irreprensible. Estos son en la carne. Quiero que ponga atención, por favor, hermano. Interesante, son atributos en la carne. Entonces, todo esto es Antiguo Testamento. Todo lo que acabo de decir ahorita son representaciones religiosas, rituales que Pablo había alcanzado dentro del antiguo pacto, o sea, dentro del fariseísmo. Pero ponga atención a lo que le voy a decir. La palabra también, el Nuevo Testamento, es letra muerta si el Espíritu Santo no le da vida. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 3, verso 3 de Filipenses, dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, con minúsculas, servimos a Dios. O sea que a Dios se le sirve en el espíritu. Quiero que nos afirmemos mentalmente en esto. En espíritu, con minúsculas, se le sirve a Dios. Es cierto, el alma, cuando se plega al espíritu que tiene la palabra, entonces toma en cuenta la palabra, el alma, para vivir. Entonces dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en el conocimiento del alma. Permítame que le agregue yo una paráfrasis aquí: no teniendo confianza en lo que mi alma conoce. Aunque yo tengo también de qué confiar en mi alma, o sea, en mi conocimiento, en mi bagaje intelectual, dice Pablo, tengo de qué confiar. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en el alma, yo más, dice Pablo, y da su currículum teológico en el ámbito del fariseísmo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mire todas las características propias del alma de Pablo, o sea, este sería su currículum teológico. O sea, esto le da una representación intelectual en el ámbito religioso antiguo testamentario. Y mire lo que dice el verso 7 del capítulo 3 de Filipenses. Y pues que Pablo es un hombre que el Señor traslada para darle una experiencia, porque él antepone, acuérdense lo que leímos allá en 1 Corintios capítulo 3 verso 7, perito arquitecto de la iglesia. O sea, perito arquitecto de la iglesia está hablando de alguien de un edificador, de una categoría y de un nivel insuperable probablemente. Es un perito arquitecto, es un título que capacita a alguien para en las obras de construcción decidir conducta. O sea, alguien que planifica, alguien que edifica. Yo, como perito arquitecto, teniendo ese currículum que tengo en la teología antiguo testamentaria, en esta nueva experiencia donde sirvo al Señor en espíritu, he entendido que la carne, mire lo que dice Filipenses 3:7, pero en cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, hay un antes y un después. El Pablo antiguo testamentario, con una mente brillante, con una titularidad religiosa, pero ahora es el Pablo que sirve a Dios en espíritu, ya no por el conocimiento del alma, ya no el hombre carnal, ya no el hombre almático, ya no el hombre del capítulo 23 de Mateo, que
la recomendación del Señor Jesús, ¿vea? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Mire lo que sigue diciendo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso es importante. Es una desprogramación del hombre natural. Es una desprogramación del hombre natural, conflictivo, problemático, confrontativo. Es una desprogramación de genética que nos hace el Señor a nosotros, porque muchas veces nuestro carácter y nuestra conducta es de orden genético. Bueno, dejémoslo ahí nada más. Mire lo que sigue diciendo. Dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, oiga, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Miren, hermanos, son palabras tremendas, son palabras impresionantes. Este hombre se desprogramó voluntariamente y lo entendió bien claro. ¿Qué tiene que ver con usted y conmigo? Que nosotros tenemos que desprogramarlos. Recuerde que le acabo de decir a usted que es inminente el levantamiento de la iglesia, o sea, el arpazo o el rapto temporal de la iglesia, porque cuando la iglesia suba y los que sean hallados dignos, los que sean hallados y se les va a dar el galardón de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice, y mire cómo es que calificamos para eso. Dice, y a los que antes conoció, dice Romanos 8. Ahora, porque usted dirá, bueno, es que Pablo con la experiencia, aunque no confiaba en la carne, pero el conocimiento antiguo testamentario le abrió a Pablo una experiencia gloriosa al entender que el Mesías había venido, al entender que lo que Daniel dice al respecto de las 6 situaciones que se van a arreglar en la semana 70 de Daniel, aún no habían pasado. Y aún no han pasado, están por cumplirse. Cuando la iglesia se levanta, en la tierra empieza a reinar el anticristo, que nosotros vamos a saber quién es. O sea, este personaje político, religioso, con una gran capacidad intelectual que va a ordenar la tierra. Recuerde lo que leímos una vez en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 2 y 3. Vamos a saber quién es él. Se nos va a revelar, se nos va a correr el velo. Y cuando esto acontezca, somos levantados a la presencia de Dios. Dice que antes nos conoció, dice que nos predestinó, dice que la idea es hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Es interesante cómo es esto. O sea, a los que antes conoce, los predestina para que reproduzcan la imagen del Hijo. Por último, hermanos, y ya para terminar, quiero que vea usted esta experiencia que tuvo Pablo. Estas experiencias, la experiencia de Pablo, Pablo reconoce que esta experiencia se la dieron a él porque el conocimiento de todo lo que había entendido lo estaba haciendo como sentirse muy, muy importante. Ciertamente no me conviene, estoy leyendo 2 Corintios 12, no me conviene gloriarme, pero no vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conocí a un hombre en Cristo que hace 14 años en el cuerpo, no lo sé, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad como lo dejó, pero lo dejó para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Muy bien, hermanos,
Que Dios en su misericordia nos haga entender que la inminencia de que Cristo aparezca es de una realidad tan impresionante que únicamente involucrándonos y participando de la palabra vamos a ser trasladados porque somos hijos de Dios, porque somos el cuerpo de Cristo, pero a la presencia de Dios solo somos encontrados irreprensibles, y ese tribunal va a servir para que se nos galardone o que se nos regrese para en la venida de Cristo, cuando Él descienda a la tierra, ser hallados irreprensibles. Que Dios le guarde. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Que el Señor en su misericordia bendiga su casa personal y su casa habitacional. Amén y amén. Ya estuvo, Davis.